Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Simplemente quería dar inicio a esta nueva actividad dándole las gracias al profesor Gerardo Corres, que hoy tenemos también el gusto de tenerlos virtualmente entre nosotros. Este curso dirigido por la doctora Susana Corradetti y organizado por la Comisión de Cursos de la asociación que preside Diego Ledesma. Simplemente, muchas gracias, profesor Corres, y le transmito entonces la palabra a Diego Ledesma. Adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto para mí, un honor presentarle esta actividad que lleva por nombre Las Fronteras de la Justicia Social en épocas de pandemia, que va a estar a cargo del doctor Gerardo Corres, que, bueno, el programa es una exposición que calculo que sin tiempo prefijado, pero rondará los 30, 40 minutos, un poco más. Y luego haremos algún lugar para una charla, un intercambio, debate, conversar sobre las ideas, a partir de las ideas que expuso el doctor Corres. Lo presento, muchos lo conocen, no es casi necesaria la presentación, pero cumplo. El doctor Gerardo Corres es actual director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde 1997 es subcoordinador nacional del subgrupo de trabajo número 10 del Mercosur, Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, y delegado titular gubernamental a la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Es coordinador de la Comisión número 8, Principios y Normas Internacionales del Trabajo del Mercosur, y secretario administrativo del subgrupo de trabajo número 11, Relaciones Laborales del Mercosur. Se desempeñó además como presidente de la Comisión de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 2002-2018. Ha integrado la delegación argentina ante numerosas conferencias internacionales del trabajo de la OIT en calidad de asesor técnico del gobierno, siendo la última aquella en la que se aprobó el convenio 190 sobre violencia y abuso en el mundo del trabajo. Es además profesor adjunto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor también de la Universidad Católica Argentina, profesor de la Universidad de Palermo de posgrado en Derecho del Trabajo, es profesor también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, etcétera. Publicado libros, ha participado en obras colectivas y producido y publicado numerosos artículos e informes de investigación en el país y en el exterior sobre temas vinculados al derecho internacional del trabajo y relaciones laborales. Ha sido ponente oficial en numerosos congresos, jornadas y seminarios internacionales. Es un gusto y un placer para mí presentarles entonces al doctor Gerardo Corres. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Lorenzo Añeco. Primero agradecer a la asociación esta oportunidad que me da de hablar sobre estos temas y a todos los amigos que me están escuchando, que han compartido y comparten conmigo, muchos de ellos, esta inquietud por el derecho internacional del trabajo. El título de esta reunión, de este comentario, se me ocurrió a medida que uno iba transitando todos los avatares que hemos tenido en estos tiempos a partir de que esta pandemia ha caído como una bomba neutrónica, una bomba biológica en todos nosotros, y ha de alguna forma cambiado lo que nosotros hasta ese momento entendíamos como eran unas prestaciones del trabajo vinculadas a un derecho vivo, pero esta situación que se nos ha planteado, esta idea de distanciamiento social,
produjo una intervención del Estado de otra naturaleza, una suspensión, prácticamente, digamos, una ausencia de las prestaciones del contrato de trabajo, y una actitud del Estado de sobrevivencia, un Estado que se interpuso en esta relación laboral y ahora, como está de moda, podemos decir que fue el respirador artificial para mantener los vínculos laborales en una situación donde prácticamente se había producido una ruptura del sistema por la ausencia de los elementos fundantes, que eran las prestaciones que cumplía cada una de las partes. Y esto llega, en esta situación se empezaron a dar complejidades que estaban vinculadas con la aplicación directa del derecho, ¿no? Por ejemplo, el tema que tuvimos al comienzo de que si el COVID era una enfermedad profesional, no era una enfermedad profesional, podía ser una enfermedad profesional, no estaba en el listado, cómo se iba a abordar la situación desde la perspectiva, algunos pensaban que se podía modificar y no hablar de la ocupación, del riesgo de la ocupación, pero sí, por ejemplo, desde la perspectiva de la enfermedad o de la pandemia, y qué actividades cubría. Bueno, algunos hablaban de que todas las actividades de los trabajadores esenciales deberían ser consideradas en el caso de la posibilidad de contraer la enfermedad como enfermedad profesional, etc. Y todos estos obstáculos se fueron resolviendo de la manera más práctica posible, porque era una situación innovativa para todos nosotros, y donde estaba esa tensión entre la protección que tiene que hacer el derecho del trabajo y las necesidades vitales, no ya de un contrato de trabajo, donde si bien no se daban las prestaciones de cumplimiento por parte del trabajador, la empresa también, esa organización dedicada a un fin de lucro, también había perdido el fin de lucro, porque no había capacidad para resolver en el mercado las situaciones que se estaban planteando. Entonces ahí aparece la figura del Estado, un Estado con una nueva dimensión distinta, y que va produciendo esta serie de teorizaciones y anarquías, entre comillas, de las posibilidades de que el Estado pueda asumir de la mayor o mejor practicidad dentro de los principios de la justicia social. Bueno, en este contexto, uno que empezaba a ver las discusiones, ¿no? A mí se me ocurrió empezar a hurgar en lo que había ocurrido en otros momentos, ¿no? Estas discusiones del derecho del trabajo, cuáles eran los universos que debía cubrir. Y ahí vi algunas cosas de Heidegger sobre la teoría de los valores, ¿no? ¿Cuáles eran los valores que en este momento debía asumir el Estado? Porque ninguno en la comunidad internacional estaba hablando de normas, estaban hablando de valores. No tanto los valores desde la perspectiva absoluta, ni tampoco podía decirse una anarquía en los valores, como nos plantearon algunos filósofos en su momento, sino cómo era fundamentalmente, qué valores debía tener la comunidad y el Estado para la protección de este universo, de esta situación que se estaba planteando. Y a partir de esos valores, ver cómo eso se aplicaba en el derecho del trabajo, cómo era esa situación. Bueno, por eso decía yo, Max Weber, cuando hablaba de los valores jurídicos, los valores jurídicos, decía, bueno, son los que cada uno tiene en base al principio de alteridad frente al absolutismo de Heidegger. Bueno, pero ¿eso por qué se planteaba? Porque acá también había algunos que decían, bueno, acá hay que aplicar la norma in totum, no importa la situación que estábamos ocurriendo, y otros del otro lado decían, no, hay que ver en estas situaciones cómo el derecho del trabajo va a abrazar este universo nuevo donde tiene que intervenir no solamente en el cuidado del trabajador, sino también en algunos aspectos del cuidado de la empresa, porque en este momento esa empresa tampoco puede cumplir su función de lucrar con el trabajo
con la labor del trabajador. Y esta disyuntiva en esta situación, si uno piensa en la aplicabilidad del derecho en sentido estricto, se va a encontrar con inconvenientes naturales de la propia realidad. Y ahí, empezando a ver, bueno, entonces, ¿qué puede uno entender o cómo puede entender esta situación, estos valores, esta idea de que precede a la norma y que puede conducir a la aplicabilidad? Porque a mí me llamó la atención, ni bien empecé a ver estas cosas, que aparecían digamos así, las posibilidades de aplicación del derecho, ¿no? Las normas mínimas de la OIT en tiempo de COVID-19, esa era una aplicación y había una teoría. ¿Y cómo llego a esta situación? ¿Cómo llego a estos valores? Las Naciones Unidas decía, bueno, ahora lo primero que hay que cuidar es la salud, después hay que cuidar a las personas, y en tercer lugar el vínculo entre la economía y el trabajo, o la economía. O sea, había en la comunidad internacional una serie de valores, y los valores son importantes porque los valores preceden a las normas. Yo una norma califico, descalifico según los valores. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, la libertad, la justicia social, la dignidad y la solidaridad. Estos son los valores que contienen y que hacen a la esencia del derecho del trabajo. Entonces, uno cuando ve una norma la va a calificar, es solidaria, no es solidaria, responde a la justicia social, avanza sobre la dignidad o no dignidad, y estos valores que se han establecido en la comunidad, se han socializado, han llegado al consenso, después se transmiten en las normas, de manera extrínseca con la calificación, o intrínseca, como en los derechos humanos, siempre tienen un fin axiológico, que son estos valores que yo le estoy diciendo a ustedes. Y la comunidad internacional también rescató valores en un momento de crisis, y estableció prelaciones, y nos dijo, en primer lugar, la salud, en segundo lugar, las personas, y en tercer lugar, el vínculo a la economía, el trabajo, etc. Y esto se dio tanto cuando vemos y analizamos los 3 pasos fundamentales del OIT, no de las normas, sino lo que dijo, ni bien apareció el problema, y el primero era la protección de la salud. El segundo fue la protección del sujeto trabajador, pero también la demanda de las propias empresas, o sea, buscar mecanismos de armonización en las condiciones que se estaban dando entre la empresa y el trabajo, cómo esto se iba dando. Y bueno, estos ejemplos me llevaron a mí a pensar, bueno, estos son las fronteras de la justicia social, cómo nosotros, sin las normas específicas, en una situación de emergencia, cómo reconstruimos esta justicia social, qué podemos hacer. Y ahí nosotros teníamos entonces estos elementos fundantes que se daban en la comunidad internacional y que también se dieron aquí. Si uno ve las primeras normas, tuvieron que ver, porque así lo dijo el presidente, la primera línea de trabajo fue la salud, y la segunda línea fue un poco de las propias expresiones en el Ministerio de Trabajo, fue la preservación del ingreso y la fuente de trabajo. Y estos son valores, son elementos fundantes que indican un camino a seguir en emergencia. ¿Por qué? Por los mismos principios de la justicia social. Ahora, en esta emergencia es posible la plena aplicabilidad, y bueno, por eso elegimos elementos determinantes de la conducción de un proceso que no tiene todos los elementos de funcionalidad que teníamos antes de la emergencia. Y elegimos, valoramos, y tomamos este camino y lo valoramos de esa forma. Y eso fue lo que se hizo en sinergia con lo que la comunidad internacional también hizo en esta situación. ¿Por qué? Porque en la situación de emergencia, después yo les voy a dar unos datos, es de una naturaleza que todavía no tenemos capacidad de dimensionar. Italia va a perder un 9% de su Producto Bruto,
España un 9,4%, Grecia un 9,2% y Argentina un 10% de su Producto Bruto Interno. Ese es uno de los países que se encuentra en una de las mayores crisis, que todavía no se sabe cómo va a seguir, con un sistema de seguridad social, con un gran déficit fiscal que ya venía de antes, o sea, muy condicionado, ingresa en este mundo de la pandemia con un montón de problemas preexistentes y se va ubicando tratando de, a partir de estos valores, resolver la cuestión que se estaba dando. Y por otra parte aparece Guy Ryder en la OIT, que nos habla de una nueva normalidad y también nos habla de valores. Nos dice, miren, nosotros acá tenemos un problema, no hay que hacer lo que hicimos en la crisis del 2008, que todo es igual. La crisis del 2008, que también significó un retroceso internacional muy importante, con grandes sumas e ingentes sumas de dinero que fueron destinadas a salvar los bancos, un poco un socialismo de mercado en ese momento, donde la OIT elaboró un plan de empleo en el 2008 que parecía que ese plan mundial de empleo iba a resolver, iba a conducir a la comunidad internacional en nuevas ideas, nuevas esencias de la justicia social en la práctica, terminó en la nada. Y la desigualdad siguió y aumentó, y también aumentó la pauperización y aumentó la informalidad. La nueva crisis en los datos de CEPAL produjo una disminución del ingreso en el 90% de los trabajadores informales de América Latina. Y se incrementó la pobreza extrema, llega a un 13%, y la pobreza en general llega al 40% en América Latina, con una informalidad que llega alrededor del 62%. O sea, estos datos que surgen de la realidad llevan a repensar también cómo en la práctica nosotros vamos a avanzar en la posibilidad de recrear los valores de una justicia social. Y ahora en la emergencia vamos a ver qué pasó en el mundo, qué medidas tomaron en el mundo y si esas son contextos con las medidas que tomó la Argentina y si tienen algún nivel o diferencia de protección con lo que vemos en el mundo. Entonces, tomando esta idea básica, lo primero que les digo yo del tema de la seguridad y salud, acá hay expertos, pero yo les voy a recomendar, voy a hacer referencia a la recomendación 194 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la única que en un punto central, en un acápite, solamente es la que hace referencia a los riesgos biológicos, porque no hay ninguna convención de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora el mecanismo del examen de las normas empieza a estudiar el tema de los fenómenos de riesgos biológicos y habla de la necesidad de una relación directa entre el agente biológico y la población o el sujeto trabajador en riesgo, en situación de riesgo. Esa relación directa que debe haber para determinar el carácter o no de una enfermedad profesional un poco se vio vista y se vio reflejada en las primeras medidas que tomó el Ministerio en cuanto a la seguridad y salud, esta idea de presuntivamente considerar en ese momento a el COVID-19 para el personal de salud y todo el mecanismo que de ahí genera y las otras posibilidades que le dio a los trabajadores esenciales. Tiene que ver con esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que es la única que nos habla directamente de la prevalencia de esa relación que de alguna forma tiene que haber directa, entre comillas, para considerar el caso de enfermedad profesional. Y me pareció que esta recomendación, que es la única sin perjuicio de los convenios específicos, como el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, o el 187, que se refieren a seguridad y salud, en un momento también se tuvieron en cuenta para considerar hasta dónde llegar
considerar o no enfermedad profesional y en qué situaciones se dan. Bueno, estas vicisitudes que se dan en el campo del derecho internacional de la aplicación práctica frente a un fenómeno determinado y específico, como es esto, nos ubican en esas fronteras, en esas líneas ante una situación nueva que nosotros no podíamos resolver o pensar, nos enfrenta a un desafío de cómo vamos a ir encaminando esta situación y cómo vamos resolviendo, tratando de llegar a lo que puede considerarse un orden social aproximado a una idea de justicia social, teniendo en cuenta el panorama que tenemos. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a que una es la labor que tiene que hacer el Estado, otra es las relaciones que se dan entre los actores del sistema, trabajadores y empleadores, y otra también la que se da en la propia justicia. O sea, cómo la justicia, estos valores que yo estaba diciendo, cómo ella los puede administrar, cómo puede administrar el tema de la solidaridad. Es lo mismo aplicar el DNU 297 en una empresa que tiene una pizzería con 2 empleados que aplicarlo a una multinacional o a una empresa en otras circunstancias. O sea, hay niveles, posibilidades de que la justicia también examine ciertas situaciones que se pueden plantear, porque acá estamos en una situación que ha alterado eso que Supió también decía, el contrato de trabajo de naturaleza política, ¿no? El contrato de trabajo de nuestra ley de contrato de trabajo y los principios. Acá hay una situación de emergencia que nos incumbe a todos. Entonces ahí también me parece que hay una situación específica importante a tener en cuenta, que cómo va a ser la labor de la justicia en estos tiempos. Y al margen del tema de la salud, la prevención y las normas que se tomaron en su momento, que ya me he hecho referencia, el otro tema que dio discusión y bastante discusión fue este tema de la prohibición de los despidos, de la suspensión y de la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con alguna situación que se planteaban estos acuerdos entre empresarios y trabajadores, sobre todo cuando hubo una rebaja en el salario, ¿no? En la asignación. Y yo les permito, yo traje, después se los voy a hacer llegar, no tuvimos tiempo de hacer un cuadro, pero yo traje un comparativo de 20 países que han tomado medidas como las que ha tomado la Argentina, y voy a hacer referencia a alguna de ellas, no todas, porque me parece que resulta interesante para todos ustedes. Si me esperan un segundo, que estoy buscando dónde dejé acá. La quiero leer, lo podría explicar, pero me parece que mejor que ustedes lo vayan escuchando. Voy a tomar los que han tomado un sistema que se llama CURSA-BET, que ya lo aplicaron en la crisis del 2008-2009, y acá no hay un acuerdo entre patrones y trabajadores, sino que acá directamente la empresa decide bajar los salarios, ¿no? Y dice, el principal método elegido para resolver la cuestión laboral consiste en un fortalecimiento del modelo CURSA-BET, utilizado previamente en la crisis del 2009 en Alemania. Bajo este esquema, las empresas pueden reducir el tiempo de trabajo de una parte o todos sus trabajadores, garantizando alrededor del 70% del salario para lo que reciben. Entonces hay una relación entre baja del tiempo de trabajo y baja del salario. Austria, aplicando el mismo modelo, nos dice que prevé la disminución de horas de trabajo entre 30 y 90 durante 6 meses. Las empresas deben garantizar entre un 80 y 90% del salario, no neto a partir. Hay otros ejemplos, pero no los quiero aburrir, después les voy a mandar el trabajo, pero hay algunos que aplican este sentido, otros que han prohibido en su momento el despido. Hay otros que han seguido una línea como los sajones de apoyo a la empresa y de continuidad de las relaciones laborales, y otros que han directamente
continuado el vínculo laboral y en todo caso, en el momento de las emergencias, ha utilizado las vacaciones o el sistema general de licencia. Pero me quise aportar básicamente en estos países porque me permite, o pienso yo, que son los más cercanos a lo que aplicó Argentina. Y ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el de Portugal. Portugal le permitió al trabajador recibir las 2/3 partes del salario, el 70% del salario lo va a abonar la Seguridad Social y las 2/3 partes lo abona el empresario. Pero todas son decisiones que toma la empresa, no son decisiones compartidas entre los trabajadores y los empresarios, y me parece que este es un tema importante a considerar. Después hay otros aspectos que a mí realmente no me resulta ahora en este momento leerlos para ustedes. Basta con que se quede en esta idea que hubo un sistema como el de Argentina que prohibió los despidos y las suspensiones, y en todo caso, en el marco del diálogo social, pudo haber un acuerdo entre empresarios y trabajadores estableciendo algún tipo de reducción frente a otros que directamente la empresa era que decidía en determinadas circunstancias con la utilización de los mecanismos que le daba el propio Estado, como puede ser en Alemania, en Austria, en Bélgica, en mismo Portugal, algunas especificidades como el de Italia y otras situaciones ya de simple ayuda a la empresa, pero manteniendo las puertas de la producción abierta a la actividad, como fue el caso en un comienzo de Inglaterra, de Estados Unidos y también de Australia. Y otras como Costa Rica, los mismos Paraguay, directamente lo único que hicieron fue licenciar a los trabajadores de acuerdo al sistema que tenían, pero siguió la empresa funcionando. Es decir, que dentro de este panorama que vemos nosotros de cómo se aplicaron las normas, lo que hizo la Argentina no está de ninguna manera fuera del contexto internacional y en algunos casos se podría decir, al margen de todas las consideraciones que uno pueda hacer desde la perspectiva de otros aspectos como el diálogo social, la participación sindical, desde la perspectiva de la decisión, no aparece de ninguna manera con distancia en ninguno de los sistemas internacionales. Y la otra parte, que es lo importante, es la cuestión de la seguridad social y la asistencia de las empresas. También el tema de la seguridad social ha sido importante desde la perspectiva no solamente de la asignación por el sistema de desarrollo social, lo que ha sido el trabajo de los grupos vulnerables, sino también por la asignación de este recurso, de esos 10.000 pesos, o la posibilidad que el Fondo Familiar de Emergencia, o la posibilidad también que dio este sistema de integración productiva, dándole la posibilidad a las empresas de hasta un 50% del salario de los trabajadores, de acuerdo a las condiciones en que se encontraba la empresa, y con el límite de 2 salarios mínimos. Me parece que esto, más todo lo que fue el sistema de ayuda indirecta, como fue no pago de impuestos, etcétera, mantenimiento de cable y demás consideraciones, es lo que hasta ahora tenemos nosotros en nuestra nueva forma de relacionamiento en el mundo del trabajo. Ahora, esto es una parte del problema y no abarca todo el sistema de relaciones laborales. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque en función de esto también hay áreas que no han sufrido los efectos en el país, sí en el comercio internacional, pero no los efectos de la pandemia, como puede ser el agro, como puede ser el sistema también informático, la industria informática, el software, no lo ha sufrido como sí lo ha sufrido en la industria manufacturera, particularmente el comercio, la hotelería y la construcción, que son los 3 grandes grupos donde se ha visto más afectado por la pandemia y cómo esto ha generado y ha afectado la situación en los países.
Esto que estamos viendo ahora, esta situación, genera también cómo nosotros vamos a poder, de acuerdo a lo que en estos momentos la comunidad internacional entiende que se puede avanzar en la salida. Bueno, lo principal, hay un tema fundamental. Una de las cosas que siempre ha dicho la ONU y la Organización Internacional del Trabajo fue preservar el sistema de relaciones laborales, preservar la empresa y preservar también a los trabajadores, el empleo y la demanda de trabajo y también la oferta de trabajo. Uno de los requisitos, como vimos antes, era uno de estos temas. Y bueno, en ese aspecto, la Argentina, en teoría, ha mantenido, hay que ver en la práctica, cómo ese núcleo productivo se va a reactivar en función de innumerables problemas que tenemos. Yo le voy a dar unas cifras de lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Se han perdido 274.000 trabajos formales. Es un 2.3% de la ocupación formal. El 47% de la pérdida de empleo se concentra en los sectores de la construcción, hotelería y restaurantes. Se ha invertido un monto equivalente al 3% del Producto Bruto Interno para sostener el sistema de protección del empleo, para sostener el sistema de relaciones laborales. En la actualidad, considerando el empleo público, las jubilaciones y pensiones, cerca del 50% de la población total del país percibe un ingreso proveniente del Estado. En los meses de abril y mayo se cubrió el salario del 40% de las empresas del país, que emplean 1/3 del total de empleo asalariado registrado del sector privado. En promedio, en los 2 meses se invirtieron cerca de 600 millones de dólares. Y se puede afirmar que el Estado brinda una cobertura del 60% de la población económicamente activa. Esta es la situación en que nos encontramos nosotros y esta es la situación donde a partir se tiene que ver cómo desde esta perspectiva hay capacidad para generar una salida. Y por supuesto que eso no es fácil. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos del futuro del trabajo, siempre hacíamos referencia a los avances de la técnica, nuestra preocupación era la técnica, el empleo verde y el desempleo que eso iba a crear a partir de ya cuestiones estructurales que había en el mundo. Por supuesto que nosotros veníamos ya con un hándicap de otro tipo de problemas, pero que digamos que la comunidad internacional avanzaba con estos problemas. Esto ha cambiado radicalmente con las nuevas situaciones que nos encontramos, porque hasta en este momento hay una afectación también de las propias relaciones entre los grandes poderes de la transacción mundial. Yo no sé cómo va a quedar el sistema de producción mundial con China después de esta situación, no sabemos cómo va a quedar todo el sistema de las franjas de cadena de suministros, cómo va a ser la nueva distribución del mundo del trabajo. No sabemos absolutamente nada. Esto ha sido una nueva situación internacional y que hay que navegar en estas aguas procelosas sin saber qué alternativa o cómo lo vamos a trabajar. Y en el medio de esto, otras circunstancias, porque, como les digo yo, el sistema sigue funcionando. Las finanzas, que no han sido prácticamente perjudicadas, el avance del proceso de conocimiento, porque sabemos lo que está pasando fundamentalmente con el avance del software, todo lo que es la mecanización, el teletrabajo, la economía de las plataformas, todo eso sigue andando, funcionando. Pero hay otras industrias que están en una situación de fantasmas que vamos a tener que ver en una situación inédita que no vamos a saber cómo esto se va a resolver o qué condiciones o cómo lo vamos a aplicar. La OIT, una cosa que yo siempre digo, ustedes saben que la OIT en el sistema internacional ha seguido
un poco las directivas para la interpretación marxista, ¿no?, del derecho. Los hechos sociales van generando las normas, y primero la política condiciona las normas. Fíjense, la caída, primero, 1919, fin de la Primera Guerra Mundial, la declaración, el preámbulo de la Constitución de la OIT, ¿no?, la desigualdad, fianza de la justicia, la idea de paz social. Termina la Segunda Guerra y la Declaración de Filadelfia, ¿no?, de 1944, el nuevo estado de bienestar, la nueva relación entre la norma y la persona. Cae el sistema soviético, la Declaración de 1998, el sistema transaccional, las ideas de John Rawls de la contratación internacional, de las condiciones aceptables de trabajo, ¿no? Y ahora tenemos una declaración del centenario, que otra vez aparece ahí, en base a las desigualdades, una especie de intervención del Estado sui generis, que nunca se sabe hasta dónde apunta, que nos habla de la centralidad en las personas, pero no son los derechos humanos, y tampoco sabemos qué futuro va a tener el derecho. Recuerden ustedes que uno de los debates que hubo en ese momento era si la seguridad y salud en el trabajo iba a ser un derecho fundamental. Y perdieron los trabajadores y algunos países el debate, y hoy nos encontramos en una situación de pandemia donde la seguridad y salud del trabajo es la prestación principal, digo, tan importante como es la remuneración, esta que es la principal prestación que tiene el trabajador. Hoy la seguridad y salud parece ser también una de las prestaciones de supervivencia. No lo vieron hace un año, cuando se discutía la declaración del centenario. Por eso, estas ideas de que la centralidad en las personas puede ubicarnos en una nueva relación jurídica que pueda llegar de alguna forma a tener los niveles de protección que teníamos con el sistema de derechos humanos y que perdimos después con los derechos fundamentales del trabajo, no sé si va a ser posible, ahí también va a haber una crisis. Va a haber un nuevo rol del Estado. ¿Cuál va a ser? La seguridad social va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque recrear los mecanismos de crecimiento, la Argentina ya tenía problemas de crecimiento de hace mucho tiempo, pero inevitablemente va a tener que recrear caminos de crecimiento donde la solidaridad va a ser muy importante, tanto en el tema de la asignación de recursos a los grupos más vulnerables, en la mejora en la educación como un tema fundamental. Vamos a tener que reformar nuestro sistema educativo y orientarlo a una funcionalidad con el trabajo realmente, y realmente que sea un trabajo con capacidad de creación de riquezas. Ese va a ser un tema fundamental. Vamos a tener que asistir a las empresas en aquellos que han quedado en condiciones de vulnerabilidad. Me estoy refiriendo a muchas empresas vinculadas al turismo, también a la construcción, y vamos a tener que ver también cómo nos ubicamos en este nuevo mundo y los criterios de exportación, para dónde vamos a avanzar, y qué se va a hacer también en la región. O sea, que esta idea de creación de riqueza y de distribución, en el precario contrato social que teníamos nosotros y que de alguna forma íbamos conduciendo y sobreviviendo en este periodo, que es de largo periodo de la Argentina, ahora también vamos a tener que ver cómo el futuro del trabajo va a ser ese nuevo contrato social. Y no solamente nos vamos a tener que ocupar de aquellos aspectos estructurales del contrato que tienen que ver con la evolución de la tecnología, sino con los factores existenciales del propio contrato de trabajo, que tiene que ver con este tipo de intervenciones sustantivas que ha hecho en su momento el Ministerio del Trabajo. Yo lo que veo a partir de lo que nosotros estamos viendo en el Ministerio de Trabajo es que, desde la perspectiva de las normas internacionales, digo yo, que el futuro es, incluso lo hemos visto en la última reunión internacional virtual
que se ha hecho de la Organización Internacional del Trabajo y los aportes que han hecho los distintos presidentes, figuras que han hablado, que no hay una línea correcta para entender cómo salir de este problema. Hay atisbos, hay perspectivas, no va a ser la globalización como la conocíamos hasta ahora, no va a haber un mundo a disposición, entre comillas, de todos, cada uno va a tratar de fortalecer su contrato interno, pero no por una cuestión ya de nivelar los derechos y obligaciones o de mayor justicia social en sentido amplio de la palabra, sino por una relación de supervivencia también. Y hay que ver, vuelvo a repetir, hay que ver muy bien qué es lo que va a pasar con Estados Unidos y China, cómo eso va a repercutir en el comercio internacional. Nosotros, nuestras exportaciones agrarias son muy importantes y van a China. Hay que ver cómo ese sistema internacional se va a mover. Lo que sí se está hablando, por ejemplo, el otro día terminamos un seminario, se habla de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. De eso habla OCDE, pero no dice qué es este nuevo contrato social. Nadie sabe para dónde va. Sí de un piso de protección social como una garantía universal. Pero un piso de protección social se necesita una gran salud fiscal para poderlo sostenerlo. Entonces, también ahí vienen los inconvenientes que tenemos nosotros. O sea, que desde la perspectiva de los valores, volviendo al ingreso, todos estamos de acuerdo cuando comencé la exposición de qué valores son los que hay que defender. El tema es cómo se va a defender, cuál va a ser el derecho del trabajo del futuro, que ya no pasa solamente por la evolución de la técnica, sino que es un nuevo derecho existencial que tendremos que ver, este nuevo contrato de trabajo, cómo lo vamos a resolver, y fundamentalmente el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, cómo en la práctica se va a llevar y qué consecuencias puede tener en los renunciamientos que va a haber que hacer en pos de una mayor situación de inclusión social. Porque esto no se resuelve si no es con trabajo, me parece a mí, con sacrificio, y después vemos cómo la norma se va a ubicar en esto. Ya con países como los nuestros, con gran condiciones de desigualdad. Donde también, como decía un poco Carlos Nino, esta idea de que la norma va por un lado y la realidad social va por otra, este camino, tránsito, puente que uno podría hacer llevando el derecho a la práctica, hoy también se encuentra cortado por una emergencia que nos coloca a todos en una situación de pobreza, o la mayoría en una situación de pobreza, en expectativa de cómo esto se va a poder solucionar. Yo realmente, desde la perspectiva, ahora se habla de un Consejo Económico y Social, la experiencia que yo he tenido hurgando en los consejos económicos y sociales, ya ILIA en 1960 había un proyecto de Presbich que también intervino el OIT para hacer un Consejo Económico y Social, y la CEPAL en su momento, y quedó en la nada. Los consejos económicos y sociales que hemos tenido en la Argentina no han surtido, no han producido el efecto que uno desearía. Las posibilidades de hoy de las normas y las realidades no se ven en las prácticas, en las efectividades que yo les pueda decir, cómo la comunidad internacional va a enderezar esta situación, porque ya incluso el programa de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo ha quedado en una situación también de aguas de borraja, porque con estas nuevas emergencias vamos a ver cuál va a ser el temario. La seguridad social, seguro. La seguridad y salud en el trabajo va a tener que tener estatus de derecho y no seguir dando vueltas, de derechos humanos ya está, porque está incluido en los pactos de derechos económicos, sociales y culturales. Me estoy refiriendo a esta clasificación sui generis de la OIT de derechos fundamentales del trabajo. Así que
dentro de navegar en estas realidades, no hay otra cosa que la comunidad internacional hasta ahora tenga que... y sí, hay un tema fundamental, me había olvidado. El tema tiene que ver con el redimensionamiento del sistema financiero internacional. Eso está bien dando hace mucho tiempo que se viene pensando, incluso no solamente desde los países pobres, sino también se viene pensando desde el G20. Hay planteos de necesariamente mejorar la situación de la multilateralidad en este campo. Ahora, la Declaración de Filadelfia era la OIT el auditor de los organismos de Bretton Woods, así decía. La OIT iba a controlar el comportamiento de los organismos de Bretton Woods si realmente servían para lo que habían sido creados. La idea, yo pienso que el Consejo Económico y Social de la ONU, que tiene facultades de convocante de las demás organizaciones internacionales, tendría que convocar a una conferencia internacional con participación del Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, y debería pensarse en un balance social anual donde los tres organismos emitan un dictamen sobre la situación mundial y cómo eso afecta a las desigualdades y al mundo del trabajo en general. Yo creo que esta disociación que hay ahora entre los sistemas financieros y el mundo del trabajo también debería terminarse, y eso sí puede ser un paso fundamental para tratar entonces la posibilidad de un sistema protectorio que tenga en cuenta una economía colaborativa en base a que el sistema internacional también esté en esa dirección. Hasta ahora eso no lo hemos visto, realmente un poco las palabras que se han dado ahora, ni siquiera el G20 de la cuestión esta que les decía yo, de un nuevo dimensionamiento del sistema internacional, ni siquiera ha tocado el tema de la pandemia en la última reunión del G20 en Arabia Saudita, sí había tocado el tema de la crisis de 2008 de los bancos, y sí en la crisis del 2008 hubo todo un movimiento internacional que ustedes conocen, de salvataje a los bancos y de un pacto mundial para el empleo que no llegó a ningún resultado concreto del 2008. Por lo tanto, yo creo que el mundo del trabajo hay que prestar especial atención a lo regional, a la declaración sociolaboral de Mercosur. Me parece que va a ser un elemento fundante, sobre todo la comisión de seguimiento de la declaración, si realmente los trabajadores impulsan proyectos regionales, porque al margen de las diferencias políticas que puede haber, hay acuerdos estratégicos en Mercosur que siguen adelante, por lo menos los temas laborales siguen adelante y lo han sido impulsados, y hemos tenido una gran aceptación por parte de Brasil de muchas de las cosas que fueron planteadas, que era el problema, hay un problema fundamental ahí, pero eso depende también de la posibilidad que los trabajadores tengan de unirse y exigir el cumplimiento. La declaración sociolaboral tiene algunos elementos de la Declaración de Filadelfia en cuanto a lo que decía Supiot de la relación entre derecho y la persona. Hay un nivel programático y un sujeto que es el trabajador que recibe esa obligación del Estado de hacer cumplir los derechos. Me parece que ese va a ser un elemento fundamental porque vamos a vivir una situación de precariedad de hecho que vamos a tener que ver cómo lo vamos a ir resolviendo en el camino y cómo vamos a ir reformulando nuestro propio contrato social. Pero esto también significa que no hay un solo dañado acá. Ya sabemos las situaciones de desigualdad de la Argentina han sido terribles, pero las pymes, las muy pequeñas empresas, los comercios de proximidad, la gente, el trabajador de comercio, digo el trabajador, aún el pequeño empresario que trabaja con sus trabajadores, está muy dañado. Hay una situación de quebranto generalizado, y eso, recuerden ustedes que el 90 y pico % del trabajo en el mundo los dan las pymes.
O sea que la crisis llega a niveles inusitados y como yo les leí antes, la caída del Producto Bruto en Argentina parece que va a ser récord mundial alrededor del 10%. En función de eso, pienso que los consensos y los principios de la justicia social van a tener que ser considerados en función de estos valores que yo hablé al principio de la exposición. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Por supuesto, acá hay distinguidos profesores, el que quiera hacer alguna intervención, desde ya que esta es cuestión de que libere el micrófono y haga la pregunta o la opinión o la intervención de que se trate, o si no, también pueden compartir alguna inquietud por el chat, que con gusto voy a leer el interrogante. Así que bueno, quedo entonces expectante a vuestras participaciones. ¿Puedo preguntar, Diego? Sí, por supuesto, profesor. Adelante. Hola, Diego. Hola, Lorenzo. Hola, Gerardo. Hay otros amigos ahí sin Navarra. Una pregunta concreta. ¿Hace falta un nuevo convenio sobre teletrabajo? Sí, yo creo que en el marco de las especificidades del tipo de trabajo, sí, yo creo que sí hace falta un nuevo convenio, pero también en ese convenio debe tenerse bien claro que la actividad y el desarrollo de la actividad debe tener las garantías de cualquier trabajador en el cumplimiento de su función. El teletrabajo es importante y colaborativo a la empresa en la medida de que se respeten las garantías de los trabajadores. Es un instrumento de trabajo más, pero debe cumplir con las garantías laborales. Si vos me preguntás de esa perspectiva, te digo que es necesario porque la evolución de la técnica lo va a llevar a cabo. Pero vos hiciste una pregunta muy interesante, porque no solamente el teletrabajo, sino todo el sistema internacional de vinculación de las comunicaciones. Porque ahora se va a presentar otro problema, y no hablo solamente del teletrabajo doméstico, sino del teletrabajo alrededor de las fronteras y el teletrabajo internacional. No hay una norma todavía, y el OIT está estudiando la posibilidad de un convenio ómnibus muy parecido al convenio marítimo, sobre todo por la posibilidad de incluir algunas normas sobre libertad sindical que contengan la inspección del trabajo, de jornada, la ley de jornada de trabajo de desenganche, pero una fundamental que pasa desapercibida, que es muy importante, que tiene que ver con las condiciones de desventaja patrimonial que sean utilizadas para el teletrabajo. Es decir, que vos tengas un negocio acá en la Argentina vendiendo servicios y tengas contratados por teletrabajo profesionales en África, en Bangladesh, que hagan los servicios que vos tenés acá. Y lo que trajo el convenio marítimo es una norma donde todos los países que ratifican ese convenio marítimo están obligados los estados a tener el mismo tratamiento. Y tienen prohibido darle igual tratamiento a los países que no lo han ratificado. Quiere decir que esas empresas que se instalen seguramente y que no hayan ratificado este convenio internacional de normas mínimas para la dignidad de la persona y del trabajo, seguramente tendrán que recibir alguna carga fiscal del país porque no recibirán el mismo tratamiento de aquel que ha cumplido, y el país donde están los trabajadores brindando el servicio también ha ratificado el instrumento internacional. Eso es lo que se está trabajando, porque es una situación, yo no te diría que es una necesidad desde el punto de vista de lo que es la construcción de la relación entre trabajador y empleador, sino que es una necesidad instrumental del avance de la tecnología y de la eficiencia en el trabajo. Eso es básicamente. Pero eso debe ser hecho con dignidad. Es decir, tenemos que buscar la forma
que este nuevo instrumento de trabajo sea utilizado de acuerdo a los cánones de dignidad que corresponden y adaptado a las particularidades del caso, pero preservando el estatus que hemos tenido de protección que han tenido los trabajadores. Eso por un lado. Y también que sea una facilitación instrumental para el empleador, o sea, las dos cosas, ¿no? Tenemos que pensar que es un instrumento de trabajo, eso me parece a mí, ¿no? Y la OIT también va en ese camino. Le está costando mucho porque, pero me parece a mí que el camino va a ser el convenio marítimo 2006, va a ser lo que se va a usar. Va a haber una comisión, hay que estar atentos porque en cualquier momento va a haber una comisión de expertos que se va a pronunciar sobre estas modalidades técnicas. Vieron que el convenio marítimo no tuvo la doble discusión, sino que hubo una comisión de expertos que se reunió y emitió un dictamen y hubo una segunda discusión sobre lo que promovió la comisión de expertos. Yo creo que por ahí debe venir. Sí, es una pregunta. Gracias, César, por la pregunta. Muy interesante. Gracias. Gracias a vos, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Diego, ¿puedo preguntar yo? Por supuesto, profesor, sí, adelante. Bueno, Gerardo, la verdad que estupenda el panorama que has dado. Yo te quería preguntar con respecto a la OCDE y las directrices para las empresas multinacionales. ¿En qué medida eso puede ser útil para el periodo de desacoplamiento del ASPO? Digo, en Argentina, ¿no? Y para mí, yo creo que hoy en día las directivas de OCDE son los más importantes que tenemos en el sistema internacional de derecho del trabajo, en la actualidad por la evolución. Bueno, ahora está el convenio 190, que ha sido muy importante, pero como veníamos a partir de la globalización y la caída, salvo en normas de higiene y seguridad, del sistema de protección de los trabajadores, las directrices de orden, el derecho a información, la protección sindical, el tema de higiene, de la salud y seguridad en el trabajo, el punto focal, que como hablábamos el otro día contigo, no se aplica, que es muy importante, que está en Cancillería. A propósito, vamos a tener una reunión la semana que viene con la gente de Cancillería para activarlo y ver si podemos llegar a eso que hizo en su momento el doctor Topé, que tiene un proyecto sobre el tema muy interesante de relaciones de trabajo tripartito del punto focal. El punto focal son las denuncias que uno puede hacer sobre la violación de las directrices de OCDE de las empresas adheridas al punto focal, al plan internacional de OCDE, de empresas de la debida diligencia, que puedan aplicarse. Usted puede ir a Cancillería y denunciar una situación de acoso en el mundo del trabajo, de acoso o de abuso, o como el doctor Topé lo aplicó en su oportunidad, creo que era un tema de Cargill, no me acuerdo. Pero lo importante es que el conflicto se resuelve con la casa matriz, no solamente con la casa que está acá en la Argentina, lo cual le da una efectividad contundente, porque muchos asuntos son ocultos a la matriz en la casa local, entonces no se resuelven. Y por ahí hay juicios que usted tiene años y no se resuelven, y que por ahí por 3 audiencias se resuelve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque citan a la casa matriz y nadie quiere traer problemas. Y eso es muy poco usado, o sea que eso me parece que va a ser un elemento también importante en la medida que tenga difusión, ese tema que me parece también de una importancia superlativa, ¿no? Por las posibilidades que da en el futuro, ¿sí? Es lo más importante que tenemos, ¿no? Son esas directivas. Y hay un tema muy interesante, fíjense. Resulta que en G20 hay la nueva declaración de empresas multinacionales del OIT, que se adoptó hace 2 o 3 años, incorporó la debida diligencia dentro de las normas que tienen que ver con las empresas multinacionales. La debida diligencia está relacionada con la vigencia de los derechos humanos en las empresas, ¿no? Que es un tema que también trae hace mucho tiempo de que Argentina viene impulsando reiteradamente, lo ha impulsado con el doctor Tomada en su momento, con Francia, a ver si se podía ese tema trasladar en el G20. Y siempre, por eso yo decía la dualidad, ¿no?
recibimos el bolchazo de China, que decía que no, que ellos entendían el trabajo decente, pero no entendían el derecho a la debida diligencia empresaria. O sea, esta dualidad que tiene el sistema internacional que legitima ciertas formas de trabajo aceptables, pero que en el sistema internacional tiene esa situación de desfasaje, ¿no? Con la dignidad del trabajador, ¿no? Y entonces llegamos a esta situación como la que tenemos ahora. Sí. Bueno, Diego, ¿puedo sí, preguntarle otra cosa, Gerardo? Ahí en la última declaración de las empresas multinacionales, de la OIT, ahí también había que crear un punto de contacto, que era como un punto focal. Eso no avanzamos. No avanzamos y ahora vamos a avanzar porque no lo teníamos nosotros esa área. Pablo la incorporó. Hacemos, le doy una respuesta doméstica, discúlpenme ustedes, pero no teníamos empresas multinacionales en la Dirección de Asuntos Internacionales. Ahora recuperamos para ver todo ese tipo de cosas, cómo las podíamos encauzar. Sí, claro, Gracias, hay que crearlo, sí, es muy importante. Sí. Bueno, muchas gracias. Y les digo más, ha sacado una resolución el ministro hace poco sobre la recomendación 203. La recomendación 203 es para los sectores más vulnerables. Es de protección de los sectores más vulnerables, son las normas de protección social. Es muy importante esa recomendación 203 y ha creado una comisión tripartita. Yo creo que ahí puede ser ingreso de políticas sociales que están vinculadas a el tema de las empresas familiares o esa área de la economía popular que a veces no llegamos nosotros y que tiene que ver con condiciones de trabajo. Me había olvidado porque eso me parece un tema importante. Y el otro tema que también me había olvidado es la recomendación 204, el paso de la informalidad a la formalidad. Eso en el futuro va a ser también muy importante, pero ahí la apertura al diálogo social que recomienda la recomendación con participación de los grupos vulnerables, trae también, con las organizaciones sociales, trae un problema. Porque hablo en términos nuestros, profesionales, ¿no? De derecho del trabajo. Porque ¿cuál es el estatus normativo que le vamos a dar a esas organizaciones sociales? Le vamos a habilitar un diálogo social. ¿Qué pasa con los derechos con los convenios formales? ¿Cómo se va a insertar todo el sistema y cómo va a ser ese tránsito de la informalidad a la formalidad? Porque eso también va a tener que ser tratado de manera sustantiva, porque no vaya a ser que creamos estándares diferentes en el tránsito de la informalidad a la formalidad, lo cual me parece a mí que va a traer también un conflicto y es un tema para hablar con empresarios y trabajadores. La recomendación 204 es una recomendación que también me parece muy importante a tener en cuenta. Y lo último es la recomendación 205, esta que la OIT, vieron que cuando la OIT comienza su trabajo de normas mínimas que van a conducir el proceso de adaptación del derecho del trabajo en la emergencia con la pandemia, comienza con la recomendación 205. Esta recomendación 205, que es la reconstrucción para desastres y la resiliencia, o sea, la capacidad de resistencia que van a tener los sistemas formales para pasar los desastres, tiene una historia muy particular. Esa es una recomendación de la Segunda Guerra Mundial, que fue utilizada cuando terminó la Segunda Guerra para la reconstrucción europea. Y esa resolución, esa recomendación fue tratada hace 3 años, creo, más o menos, en Ginebra, y era porque estaba terminando la guerra en Medio Oriente, que era la reconstrucción de Siria y de todos los países que habían intervenido en el conflicto. Entonces, te cuento una anécdota, la pelea en ese momento entre Estados Unidos y Rusia, a ver si los soldados de la yihad islámica iban a ser empleados o no en la reconstrucción
de los países. Y después apareció este tema de la pandemia y se utiliza esa recomendación 205 porque es también para situaciones de desastre. Ahora, todas estas políticas, como yo dije que el valor de la solidaridad aparece como un elemento fundante, debe hacerse en el marco del diálogo social amplio y participativo, porque todos vamos a tener que trabajar en el esfuerzo, porque realmente vamos a tener que reconstruir un contrato social muy dañado y con ya antecedentes, como tenemos nosotros, de un organismo muy enfermo. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo más. No, simplemente era esto, que me pareció, de hecho, excelente la disertación, y sobre todo esta parte final tan amplia, tan explicativa, con los temas de desastre, porque realmente eso es un desastre a nivel mundial, y esto que tanto remarcó el profesor Corres, que es respecto a reflotar todo la declaración sociolaboral del Mercosur, el seguimiento, que está un poco en un estado medio de stand-by, por lo menos para la generalidad de los que estamos en esto, ¿no? Yo considero que es muy importante eso para los países de la región, con las diferencias políticas que existen entre ellos, ¿no? Simplemente esto, nada más. Sí, el otro día va a haber una conferencia sobre desarrollo, integración productiva, educación y trabajo del Mercosur. Una conferencia que la vamos a organizar nosotros, Argentina, en el 2022. Va a haber una en el 2021. Pero ese tránsito de tanto tiempo no es casualidad, porque nosotros queremos que participen las universidades, los economistas, los empresarios, los pidieron los empresarios nuestros, que querían tener un puente con los empresarios de Brasil, a ver si esta situación que se ha planteado y los nuevos esquemas de trabajo y de integración podían servir para reforzar, porque no se sabe cómo va a seguir el comercio exterior. O sea que es todo un gran misterio y las sanciones económicas que va a haber. Tampoco sabemos cómo va a terminar esto. Entonces, es una apertura, si hay maduración, esperemos que esto madure, porque las otras veces no hubo maduración en los empresarios, sobre todo de Brasil, no tanto los argentinos, de integración, de dar algo. Pero ahora hay que pensar que Brasil hace 30 años que no puede renovar su industria manufacturera, no tiene el nivel de desarrollo de software que ha tenido la Argentina, está parada, hay una reprimarización de sus industrias. Puede ser que esto sea una alternativa para poder lograr un desarrollo nuevo, importante. Y también los trabajadores, porque no han tenido en estos años las centrales sindicales de trabajadores no han tenido un trabajo activo en lo que hace a la construcción de hechos políticos en Mercosur. Sí han participado en las reuniones, me estoy refiriendo a eso. Pero me parece que ahí va a ser importante todo lo que se venga a hacer. La semana que viene yo voy a tener una reunión con los actores sociales para discutir esto de este congreso que vamos a hacer, y seguramente a partir de ahí lo podremos organizar. El ministro está muy entusiasmado con esto. Lo único que dice para el 2022, me dice, digo, bueno, ministro, antes no vamos a poder hacer una cosa seria con los tiempos que tenemos, consultando a todo el mundo, por eso tenemos una intermedia en el 2021, a ver qué es lo que podemos, a ver cómo se va caminando las cosas, ¿no? Sí, César. No, a propósito de esto, qué interesante, porque resulta curioso que en el 2015 hayamos renovado la declaración sociolaboral del Mercosur, y desde entonces parecería como que hubo un paréntesis, o sea, todo lo contrario, se suponía una nueva declaración, después de 30 años, si no me falla la memoria, algo así, tenemos una nueva declaración de instrumento fundamental
laboral de la región, y resulta que ahí caímos en una suerte de hibernación. Por eso, no sé, me permito sugerirte, qué sé yo, no sé si, como, de que la declaración, la nueva declaración sociolaboral del Mercosur, sea también un eje de análisis, vale decir, comisiones, documentos, trabajo para aportar, enriquecerla. Me parece que podría ser también Bueno, una vos oportunidad. sabés, Algo vos que, un sabés que instrumento que ha tenido poca repercusión, fíjate vos. Yo sí, hice un sí. análisis en su momento, creo que fue uno de los pocos que he visto. Nada, parece que cayó como en saco Vos roto. sabés, sí, vos sabés que si ustedes la leen ahora, la nueva, hay un artículo, el 28 inciso G, me parece, no recuerdo. Fíjense en la facultad de la comisión, que tiene la posibilidad de que cualquiera presente un proyecto y sea analizado por el Consejo de Mercado Común, ciudadano, conjunto de ciudadanos o gremio. Ni siquiera tiene que pasar por la estructura nuestra de organización sindical, o sea, cualquier organización podría presentar. Lo hicimos más abierto y participativo para que no se crea también que es un núcleo corporativo la comisión, que nadie puede entrar si no es parte de la comisión. Y está abierta a presentación de las universidades. El 26 habla de acuerdos marcos. O sea que ya hay la posibilidad. Hay que recordar cómo es el sistema de internalización de normas en los 4 países. Brasil tiene un sistema de internalización de normas que tiene que ir al Parlamento, pero además tiene que ser ratificado por todos los estados después, aquello que vos acordés en Parlamento. Y con vos sabés que Brasil tiene un solo convenio nacional que es el bancario, porque todos los demás son municipales, estaduales. La posibilidad que le diría la declaración de tener otro convenio en otra actividad a nivel nacional e ingresarlo como un acuerdo internacional, hasta eso se están perdiendo, a tener hasta esa posibilidad. La declaración es un universo de posibilidades, es un instrumento inexplorado. Inexplorado. Y entonces Muy me parece rico, muy rico, muy rico. Además muy rico incorpora todo el bagaje de OIT, de Naciones Unidas, en fin. y además integra, porque siempre como yo digo cuando lo hicimos, yo tuve muy en cuenta a Nieco, a Golmich y a Nino. ¿Por qué? Porque tenés la práctica y la política como aplicación de la norma, que era la comisión de seguimiento, que yo pensaba que íbamos a tener grandes líneas de política regional con la participación de todos, porque están hablando de diálogo social, y de Consejo Económico Social, y tiene el diálogo social regional ya hace 20 años y nunca lo usaron. Bueno, una Entonces hay oportunidad de un un montón de relanzamiento, cosas. una oportunidad para un relanzamiento, ¿no? Para una Está reinstalación. eso, está después lo que decía Gormich, la política, la norma y la consecuencia, la dimensión axiológica. Lo tenés, porque tenés la política en la comisión, la declaración, que son normas, y después la aplicabilidad a través de los grupos Mercado Común, etc. O sea, es un documento que tiene un montón de cosas, y está ahí. Y así que acá hay expertos que han participado, que nos pueden dar una mano, que ahora están en el ministerio, como Pablo, y de afuera también, ¿no? Nos pueden dar una mano a ver cómo podemos avanzar con eso. Muy Ahora bueno, el ministro le tiene interés en todas esas cosas, le interesa. Bueno. Bueno, si Así que hay vamos a ver decisión cómo política de impulsarlo, eso es muy importante, ¿no? Es un buen momento. Sí, esto a mí yo lo que le tengo más fe es esa conferencia de desarrollo, porque ahí vamos a ver, tengo que aprovechar esto, porque Brasil está medio con un golpe de knockout contra esta situación, a ver si lo podemos ir metiendo, que me parece que la idea de los empresarios era eso, ¿no? Avanzar ahora, a ver si podemos, en esta nueva realidad, si podemos realmente buscar alguna salida por ese lado, ¿no? Perfecto. No sé cómo estará del otro lado, ¿no? Del otro muchacho, de la contraparte, digamos, más importante. Ahí es muy importante Itamaraty. Nosotros tuvimos reuniones muy amables con todo lo que es las relaciones exteriores de Brasil. Y hemos firmado una declaración del ministro de Trabajo, que por supuesto la pongo a disposición de ustedes, que es muy importante.
Ustedes leen esa declaración y no lo pueden creer lo que se firmó. Y que va a ser la base de lo que después va a tener que ver con la declaración, la conferencia esta, ¿no? Después se las mando. Perfecto. Por supuesto que todo el material que tenemos acá, que yo he consultado, después lo vamos a subir a la página de la asociación, después vemos cómo hacemos. Hay datos de OCDE, informe de OCDE, informe de lo que ha pasado en los países, que está a disposición, los hicimos en el área internacional con todos compañeros de trabajo míos en la dirección, pero está a disposición de la comunidad porque somos funcionarios y es una cosa que es para todos, no es para nosotros. Así que después voy a hablar con Diego a ver cómo lo subimos. La respuesta de lo regional para el futuro sería fundamental. Vamos a ver, yo después lo voy a tener al tanto, te voy a tener al tanto, César, a partir de la reunión que tengamos la semana que viene, cómo lo vamos a ir encauzando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque después hay que formar un grupo de trabajo, va a haber que hablar con las universidades, vamos a tener que hablar con los demás países para que lo formen, con educación, con economía. Debe haber una matriz de desarrollo, hay que poner algún economista que trabaje. Va a llevar años, no es una cosa, nos va a llevar mucho, va a haber seminarios, talleres, va a haber un montón de cosas para llegar a eso. Y lo que no tenemos que hacer, como la otra conferencia, es terminar con un libro, tenemos que terminar con cosas prácticas, no un libro. Ah, con directivas. Directivas, claro. Normas, digamos, sería el tema. Consensuadas, ¿no? Con el poder político también, porque si no quedan después en un papel y nadie las lleva a cabo. Por eso tienen que estar los parlamentos también. Tienen que estar todos. El Parlasur tiene que estar también en esto. Perfecto. Bueno, ya la semana que viene vamos a ver cómo... Bueno, éxito. Nosotros ofrecemos la colaboración de nuestra parte. Después vamos a formar un grupo de trabajo para poder avanzar. ¿Cómo no? Hacete una comisión y lo que se pueda colaborar. Vemos cuando esto vaya tomando color, vemos que realmente se puede, porque vos tenés que, no es solamente Argentina, tenés Paraguay, yo le tengo más cuestiona por ahí a otros países que a Brasil, entonces tenemos que ver cómo podemos ir avanzando. Cuando tengamos que realmente hay posibilidades de que avance, bueno, ahí vamos a empezar a ver cómo le damos... La presidencia tiene Uruguay ahora, ¿no? Sí. Uruguay. Sí. Así que Uruguay ha sido muy colaborativo también, así que me parece que el presidente también habló el otro día, el presidente de Uruguay, le dio mucha importancia a Mercosur. Digo que sin perjuicio de los problemas, para ellos es una alianza estratégica. Si logramos una conferencia sobre desarrollo, integración productiva, porque les voy a contar, con esta idea viene desde hace tiempo. Y nosotros hace cosa de 3, 4 años, estuvimos 3 años en Asunción, y quisimos, cuando venía el futuro del trabajo, hacer desde Mercosur una conferencia sobre el futuro del trabajo. Y fuimos a ver al Instituto Social de Mercosur, fuimos a hablar con ellos. Todo muy bien, qué sé yo, patatín, y resulta después me invitan a un seminario en Uruguay, el futuro del trabajo desde la perspectiva de Uruguay, con el Instituto Social de Mercosur. Digo, pero yo no quiero que cada país haga su futuro del trabajo. Yo quiero que la región como Mercosur, ustedes lo que tienen que hacer es de acuerdo a las capacidades de Mercosur, cómo se integra como bloque en el futuro el trabajo. No cada país, así lo hacemos todos, sabemos qué hacer. Se terminó la experiencia del instituto, no trajeron nada más. Porque no es fácil hacerlo. Tenés que hablar con todos los subgrupos, tenés que ver, es muy complejo. No es fácil, Pero, por ejemplo, el tema del impacto de nuevas tecnologías, teletrabajo, trabajo en plataforma, en general, el área de tecnología y trabajo, es un tema que da para un acuerdo mercosureño, para pero poder claro, ir trabajándolo. Pero ese es el gran tema que hay. Las empresas que se van a establecer acá utilizando los servicios de otros países, o al revés, ¿no? Economías que están afuera
y trabajan en la Argentina, con servicios en la Argentina, que después no podés ubicar nada. Por eso hay que impulsar eso, hay que impulsar también la transparencia en ese tipo de servicios, que en cada país estén debidamente registrados, y, por supuesto, también todos los temas, porque después está el otro tema, ¿no? Que nos vamos, pero ya que estamos, vamos a hablar. Que es el tema de la relación de dependencia cuando se producen estos fraccionamientos de las economías de plataforma, ¿no? Alguien que trabaje acá, otro que trabaje... Y yo creo que en un momento, con este tema de la declaración del centenario, la complejidad es tan grande y es tan el universo de partes y rompecabezas se hace de tal magnitud, que yo creo que en un momento, lo estaba hablando en alguna oportunidad, lo hablé con Topet, habría que pensar que los futuros escenarios de cadenas de suministros y de grandes bloques vinculados a la economía de plataforma, haya que establecer un piso de protección social independientemente de la categoría de los trabajadores. Ya por trabajar en economía de plataforma va a tener que tener un piso de protección social. Porque si no, autónomos, dependientes, si no se va a perder el universo y no lo vamos a poder restablecer. Y yo creo que la OIT tiene que trabajar en ese convenio marítimo, tiene que tener también una norma específica de un piso de protección social universal, como dice la declaración de centenario para estos casos, porque si no nos vamos a perder y va a ser una competencia entre, lo tenemos que decir, aunque sea comercio, competencia desleal hacia países que cumplen con las normas del trabajo y la seguridad social. Vamos a tener que ver todo esto. Ese es el nuevo derecho del trabajo, lo que se viene. Pasa por ahí. Gracias, profesor. ¿Alguna intervención más? ¿Pregunta? Yo quisiera, si me permite, hacerle una consultita, porque a mí me preocupa un poquito esta situación, porque, digamos, he aprendido, ¿no?, que en el siglo pasado y la primera década de este siglo, el derecho del trabajo internacional estuvo centrado en la actividad de la Organización Internacional de Trabajo, en los convenios, bueno, tuvo una importancia creciente, en protagonismo, digamos, que fue increyendo, ¿no?, con el Estado constitucional, con la aplicación de normas internacionales, por lo menos en nuestro país, ¿no?, con la aplicación. Ajá. Bueno. En 1881, la primera huelga internacional fue en Estados Unidos, la huelga de mineros. ¿Por qué? Por el incumplimiento de los convenios, por la incorporación al país, la importación al país de productos de mano de obra esclava, con mano de obra esclava. Ya en esa fecha hay dos líneas de trabajo, una que comienza con la norma internacional del comercio, que son los sajones, y otra línea de trabajo que es la Organización Internacional del Trabajo, más del estilo europeo. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución de la OIT, que tiene que ver con la Comisión de Encuesta, en la original, la que se discutió en 1919, hubo una iniciativa de los ingleses de que si había incumplimiento de las normas del trabajo, reiterados incumplimientos de un país de los convenios ratificados, la conferencia le podía aplicar una sanción económica. Y esto duró hasta la reforma de 1946. O sea, hubo otro sistema, el sistema de la aplicación de sanción económica. Los convenios 29 del OIT lo aplicó justo en 1931, también en Argentina, impidiendo el ingreso de productos de países de mano de obra esclavo. Yo después les voy a mandar todo esto. Hay unos trabajos muy buenos, históricos, de esta vinculación entre los dos sistemas, para ver que porque no es que los yanquis se desentendieron, los ingleses se desentendieron, claro, crearon más una estructura europea, pero este modelo explotó con los tratados de libre comercio después, ¿no? Pero ya venía de esa manera, inorgánicamente se venía produciendo. Hay normas en la OMC, están las normas de las ISO sobre normas de trabajo, hay
¿Eso era tu pregunta? Porque yo me fui por ese lado, pero no sabía... No, está bien. Yo lo que, a ver, sí, o sea, desde ya celebro y el material que pueda aportar a la asociación, desde ya que lo pongo a disposición de todos y me pueden enviar un mail o a la asociación misma y organizaremos. Y este material que estás anunciando me parece que es precioso y es muy interesante y te lo agradezco personalmente. Yo lo que quería decir es que, digamos, me alarma un poco que la centralidad de la regulación, lo que la OIT, que a mí me gustaba esa expresión, las reglas del juego. ¿Quién impone las reglas del juego, no? Antes había como, digamos, esta organización tripartita, ámbito de diálogo. El tema es ahora el ámbito donde se establecen las reglas del juego. ¿Quiénes son los que establecen las reglas del juego? Porque sabemos que la OCDE tiene un cierto ideario y principiología, ¿no? Destinada al libre comercio, al mercado autorregulado, esto del piso de protección social, 8 convenios fundamentales, ¿qué pasa del resto, ¿no? De los derechos humanos fundamentales? ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede seleccionar unos derechos sí, otros derechos no? O sea, me alarma un poquito que sea la OCDE el que lleve la cabeza en el establecimiento de las reglas del juego, sabiendo que son reglas voluntarias, que son, bueno, reglas tendientes a asegurar un comercio justo, entre comillas, ¿no? Que no se tomen ventajas a partir de la violación de derechos fundamentales, y no todos, sino ciertos. O sea, eso un poco me alarma, y por otro lado veo la actividad, ¿no? en la ONU a través de los principios rectores, que es quizás más amplio, aunque quizás en este caso no le estás dando la posición quizás, digamos, preferente, sino que estás poniendo las líneas directrices del lado de... Y esa era mi pregunta, ¿no? En este escenario donde las cadenas de suministro, las empresas multinacionales moldean el comercio de los estados, están impotentes a la hora de fijar las reglas porque los fenómenos son transfronterizos. ¿Quién pone las reglas del juego? Esa era mi pregunta. Bueno, si esto va a llevar un tiempo, ¿cómo lo veo yo? No quiere decir que sea la verdad. Viste que yo te dije, en 1920, del 20 al 30, ahora no me acuerdo bien las fechas, hubo una iniciativa parlamentaria en Estados Unidos, que después la aplica Trump, de subir los impuestos a los países que no tuvieran libertad sindical, que fomentaran el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la no discriminación. Estas son las capacidades sociales del liberalismo. Como existen las capacidades civiles, existen estas capacidades. La libertad de contratar en el contrato laboral. ¿Cómo es? Vos tenés que tener discernimiento, no tiene que haber trabajo infantil, no debe haber discriminación, igualdad ante la ley, no debe haber trabajo forzoso y te des acceso a la negociación, la libertad sindical. Acuérdense que el convenio 98-87 del OIT aparece en 1948, después que Roosevelt da el discurso de las 4 libertades. O sea, es un modelo típicamente liberal. Estos son lo que va a ser las normas en el contrato. Por eso se habla de aceptabilidad y no aceptabilidad. Cuando yo decía que el sistema de desarrollo de las normas del trabajo tiene que ver con el sistema marxista, lo que decía yo que los hechos sociales son lo que determinan la norma. A partir de 1919 termina la Primera Guerra Mundial, en 1917 la Revolución Rusa, lo que era la lucha de clases pasa al diálogo social. ¿Quién lo impulsó? Estados Unidos. Estados Unidos impulsa esta idea de armonización y de diálogo social en el mundo. La Declaración de Filadelfia en 1944, Declaración de Filadelfia, también la impulsa Estados Unidos buscando esta idea del derecho al bienestar, como dice
el estado de bienestar y como comienza la reconstrucción europea, porque era el comienzo de la división del mundo. Cuando ya prácticamente estábamos en las bordes del fin de la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió con la recomendación que yo comentaba antes, ya se venían preparando los encuadres de este nuevo contrato social. Y a partir de ahí apareció una serie de convenios que vienen el caso. Pero Estados Unidos nunca dejó la idea de esos 5 derechos fundamentales ser incorporados al sistema internacional como cláusula social. En la Carta de La Habana de 1944 por el 49, cuando se crea el GATT, Estados Unidos vuelve a plantear estos 5 derechos. Y no los puede, otra vez, no pueden resultar una cláusula social. Lo vuelve a hacer en la OMC. Otra vez, cuando se termina el GATT, lo hace en la OMC. ¿Y qué pasaba? En 1995 fue la cumbre de Copenhague. La cumbre de Copenhague buscaba la dimensión social de la globalización. Y ahí aparecen 3 figuras muy importantes. John Rawls, el filósofo americano de la teoría del derecho y la justicia, Amartya Sen, el economista liberal, y el que fue, ahora no me acuerdo el nombre, el que era ministro de Trabajo de Clinton, que escribió El trabajo de las naciones, Robert Reich. Son los 3 que van a moldear esta idea, esta nueva idea de aceptabilidad de condiciones de trabajo para ingresar al mundo del trabajo, porque John Rawls, había un libro, en este libro de la teoría de la justicia y del derecho, después también libro sobre la filosofía del capitalismo liberal, escribe sobre las condiciones aceptables de convivencia entre los países. Dice que Estados Unidos es la democracia más importante, libre, universal y todo, pero hay países que tienen poblaciones aceptables, se llamaba, que no llegaban al nivel de Estados Unidos, pero que se podían aceptar. China comienza el ingreso al sistema occidental a partir de 1980, entonces necesita el certificado de buena conducta laboral para ingresar. Y China, el sistema de derechos humanos, no es parte de su ideario, no, ni más ni bien, es una creación occidental. Entonces tenía que buscar un nuevo sistema que pudiera y que el mundo avale su ingreso. Entonces lo que fue poblaciones aceptables para los países en ese momento laicos islámicos, que John Rawls hablaba como posibilidad de que uno ponía comercial, estaban los países que no eran aceptables, que eran los de dictaduras, etc. En el trabajo decente hay condiciones aceptables, que son los derechos fundamentales, que vos tenés que cumplir esos derechos y el estándar internacional los toma y los acepta para que vos puedas ingresar al comercio, que no son los derechos humanos, pero son aceptables. Este nuevo estándar internacional, que es un proceso, van a decir después, en construcción, no tiene la seguridad social, porque vos ves que la declaración de 1998 no tenía la seguridad social. La incorpora después, con los pisos de protección social. Es decir, esos estándares internacionales que podrán o no estar vinculados al ecosistema contributivo o no, podrán estar no vinculados con el convenio 102 de la Seguridad Social. Y va creando un nuevo sistema internacional paralelo al sistema de normas. Tenés la declaración de 1998, que hay memorias de observación de seguimiento, pero no es el sistema de control del OIT, es un sistema distinto. Y a partir de ahí se va produciendo un desorden en el sistema internacional que da lugar a estos estándares, mientras que la Europa renana y algunas economías de mercado mantienen lo que era el contrato social original porque se diferencia de las otras empresas, tratan de diferenciar. Y en su mundo, y en acuerdos con los propios sindicatos, mantienen ciertos estándares laborales. Durante todo el proceso la OIT fue perdiendo algunas normas que quedarían pendientes del sistema de protección. Por eso es tan importante el convenio 190, porque el convenio 190 ingresa otra vez a la OIT las garantías y respeto a la persona. Lo que teníamos hasta ese momento
es el convenio flexibilizador en el trabajo infantil, el 182, que son las peores formas, no ya, ¿por qué? Porque había que ingresar a la comunidad internacional países que tenían trabajo infantil. No importa, nosotros lo tenemos también. Estoy hablando de cómo venía el tema y no el 138. Pero después, las otras normas, fíjate que son declaraciones, no aparece ningún convenio sustantivo, hasta los de higiene y seguridad. Los de seguridad y salud aparecen porque también había un tema de costos laborales que era muy importante, y en la competitividad internacional era un tema sustantivo. Y aparece primero el 155, venía de antes, el 187 es el que le da sentido adentro de la globalización a la seguridad y salud, la participación en un plan nacional que tienen que tener los trabajadores y los empresarios. Pero el más importante, el que ha sido revolucionario, porque ha marcado otra vez el principio de alteridad y de respeto a las personas y ubicado otra vez a las personas en el centro, es el convenio 190, que aparece con este intento de Subiot, a través de la declaración del centenario, de volver otra vez a las normas heterónomas de garantía de las personas, ¿no? Esta idea de un salario vital, universal, como dice él, parecerían apuntar a eso. Pero en esto nunca se sabe cuál es el alcance. Por eso le decía yo que en esta crisis del sistema internacional a veces es importante hablar de los valores. Los valores me parece que son los que nos van indicando hacia dónde tenemos que ir. Por eso en esta batalla, en este universo tan complejo, yo me maravillaba cuando veía que los compañeros del Ministerio de Trabajo, mis compañeros sacaban decretos de esto, del otro, y armaban un mundo para tratar de atajar penales en una situación que fue un país que en 15 días se paró, porque el aislamiento social empezó mal o bien, etcétera, pero si vimos en comparación a lo que ha ocurrido en el sistema internacional, ha sido muy importante, ¿no? La labor que han hecho, ¿no? Si uno compara con países de todo el mundo, ¿no? Como yo hablé al principio, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema también en el escenario. O sea que toda esta situación va para lo que vos decís, Diego, ¿quién manda? Acá manda Estados Unidos, de acuerdo a las necesidades que tiene el mundo, un poco Francia, un poco la Unión Europea en general, y ahora vamos a ver qué pasa con esto de China, a ver cómo termina este asunto, porque hasta ahora era un poco la niña mimada, todos las cuidaban, por el que era el ingreso a un mercado muy grande de las empresas americanas y europeas, como fue el mercado chino, el mercado de la India, el de Europa Oriental. Ahora no sé qué va a pasar, no tengo ni la menor idea, porque hasta ahora veníamos con el tema de mejoramiento de las consecuencias del avance tecnológico, y ojo con el empleo verde también. Ojo, porque esto de la transición justa hacia economías verdes sale mucho dinero. Y está bien, estamos todos de acuerdo con el recurso ambiental, pero hay que reformar la estructura de financiamiento externo, porque tampoco vamos a generar otra deuda externa, otro ciclo de deuda externa para la transformación de la economía en el empleo verde. Entonces es necesario que el sistema internacional de finanzas esté a la altura de las circunstancias y a esta transición justa que se busca también en el empleo verde. Porque esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental, también hay que verlos desde la perspectiva del Mercosur, digo, de los países en vía de desarrollo, ¿no? Hay que ver para dónde apuntan y cómo se trabajan esos temas, que también es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque en un momento Guy Ryder, cuando era una de las iniciativas del centenario, Guy Ryder dijo, bueno, le encontramos un sentido a las finanzas internacionales, que participen en este proceso de transformación hacia economías verdes. Bueno, pero hay que ver cómo es esa participación y cómo nosotros podemos
hacer ese cambio, no vaya a ser también que después atrás vengan medidas pararancelarias, ¿no? Sobre todo nosotros que somos un país de riesgo, con todo el tema del ganado, etcétera, ¿no? Agrícola. Entonces ese es otro tema que hay que ver bien. ¿Te contesté? Bueno, sí, sí, por supuesto, mucho más de lo que pretendía hacer mi humilde pregunta. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Bueno, son múltiples felicitaciones. Creo, bueno, que no hay más preguntas. Yo creo que, Gerardo, ciertamente que no has defraudado al más riguroso profesor y académico que ha presentado esta actividad. Ha estado mi titular de cátedra, Massa, profesor, acá hay otro titular, está César, que también la trayectoria importante académica, todo lo que ha escrito, yo me he sentido, Lorenzo Neco, ahí veo también unos amigos, yo la verdad que me sentí medio avergonzado, espero no haya defraudado. No, al contrario. Humildes, perdón, y estamos los humildes de la plebe que también hemos participado. No, yo también, yo soy un trabajador igual de la plebe. Tengo 38 años en el Ministerio de Trabajo. Bueno, nuevamente la asociación agradecer, ¿no? Todo este tiempo, esta conferencia, este conversatorio, así que creo que podemos darle final a una actividad brillante. Sin más, pido un aplauso nuevamente para el profesor Corres. Un abrazo a todos, gracias por su atención. A su disposición, voy a subir el material. Gracias. Por favor, quedamos en comunicación. Bueno, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.